E experto não está trabalhando riba estetoscop moderno aqui, está indicar que tem uma confiabilidade de 96%. É aparato aqui de custo bom por transformar cuidado médico primário donde dona um diagnóstico preciso e em tempo real hasta em lugar de caminho com não tem especialista disponível. El dispositivo es completamente embebido, funciona con una batería de iones de litio, tiene también su propio cargador y una pantalla para hacer la clasificación. El Stetoscop digital te identifica sonido de coração e te visualizando como señal que te sirve como evidencia que tem daño de adornan de coração. El sistema a ser entrenado de red de una neurona para clasificar sonido de coração y determinar posible daño. El algoritmo que se ha programado puede ser de ayuda al médico para poder hacer ese diagnóstico de manera más rápida, oportuna e incluso en remota. No requiere de una conexión a internet, no requiere ninguna otra conexión adicional, entonces puede ser utilizado en comunidades lejanas. Y de su banda, Diana Bueno Hernández y otro realizador del proyecto, ha reiterado que el objetivo no está para reemplazar el diagnóstico de un especialista, sino para un herramienta que hace la detección más precisa. El avance aquí está de gran relevancia, según el docente de Unidad Profesional Interdisciplinario de Biotecnología de IPN, ya que maleza cardíaco de primer causa de muerto y es más frecuente a nivel mundial. El impacto esperamos es que se incorpore como una herramienta de prediagnóstico desde el primer nivel de atención, que se pueda considerar la detección, la visualización de los ruidos cardíacos dentro del primer nivel de atención. Finalmente, Zamora Justo y Bueno Hernández estaban de acuerdo que el aparato aquí ainda por guardo perfeccionar. Entre a mejoración planeada, está incluir reducción de tamaño y amplia base de datos para lograr una detección más precisa de diferentes malezas cardíacos. También el científico ha reiterado que a nivel mundial tiene herramientas basadas en machine learning y deep learning para clasificación de pulso. Sin embargo, no tiene tecnología totalmente autónoma. Según la Organización Mundial de Salud, maleza cardiovascular causa 19,8 millones de muertos por año rond el mundo, cual está 32% equivalente al total de muertos. Aldric Werleman, Telenoticia.